Vaya conmigo al libro de Samuel, capítulo 23. Quiero hablar acerca del Dream Team soñado de todo líder. Lo que todo líder desearía tener. La historia de la Biblia nos habla acerca de un hombre que dice la escritura que era rubio y de hermoso parecer. Cuando la Biblia se refiere a rubio, se refiere a que era menudito, era flaquito. ¿Okay? No es que era rubio así de ojos azules. No. Rubio significa que era pequeño. ¿Okay? Y de hermoso parecer, que conquistó a Dios, se enamoró a Dios con su corazón y mató a un gigante. Yo sé que usted me va a decir, ya sé de quién está hablando. David. Cierta época en la vida de David está huyendo, proscrito. Y dice la escritura que David entra a una cueva llamada Adulam. Y cuando entra escondiéndose del rey que lo quiere matar, la Biblia dice que dentro de esa cueva comenzaron a llegar todos los proscritos, todos los delincuentes, gente que tenía deuda, gente que no tenía nada que perder. Y entraron en esa cueva y se quedaron con David. Y David armó un pequeño ejército de 400 personas. No era poco, 400 personas. El problema es que ese ejército era gente que tenía tantos problemas. Habían perdido sus familias, habían cometido delitos, otros estaban siendo perseguidos porque dejaron de pagar impuestos, qué sé yo. El tema es que la Biblia dice que de todos esos 400 que llegaron tras David, que siguieron al rey David, 30 de ellos destacaron de una manera impresionante. Eran personas que eran diferentes al resto. De los 400, 30 eran geniales. De esos líderes que todo pastor desearía tener. Pero de todos los 30, hubieron algunos que yo quiero hablar hoy día, porque quiero hablarle acerca de la audacia y la valentía que tenía esta gente. La Biblia los describe como los valientes de David. Imagínate el título que les da. Los valientes de David. Gente que tenía trancas, traumas, dificultades, había perdido quizás sus matrimonios, no tenían nada donde caerse muerto, no tenían dinero, nada. Y llegan a esa cueva como la última opción de vida que tienen. Y en medio de esa cueva, Dios usa a un hombre de Dios para cambiar su estrella y transformar su antigua vida en una vida poderosa. Así que yo quiero que abrace al que está a su lado un momento, apapáchelo esta vez, apapáchelo. Eso, apapáchelo. Y dígale, Dios ha cambiado tu historia para que seas uno de sus valientes. ¿Alguien puede gritar un fuerte amén a eso? Dios ha cambiado tu historia. Segunda de Samuel 23:8 dice, Segunda de Samuel 23:8. Voy a leer varios versos, así que por favor usted me persigue. No sé si lo tenemos acá atrás, pero usted me persigue. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. Diga conmigo, ese soy yo. El primero, Jazabín, el Acnonita, quien era líder de los tres. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David, una vez utilizó su lanza para matar 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Con una lanza mató 800 enemigos. Siguiente dice, el siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David, escucha esto, Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a los filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Solo David y Eleazar quedaron peleando con todo un ejército. Mientras todo el ejército de Israel salió huyendo, ellos dos se quedaron.
al pie del cañón con su líder. Wow, me encantaría tener alguno así. Dale un codacito al que está a tu lado y le te están tirando una indirecta, dile. El siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. Así el ejército israelita huyó, dice. Pero Sama no se dio terreno en medio del campo, hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para esconderse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Escucha esto. David les comentó, a sus hombres un vivo deseo. Dijo, cómo me gustaría tomar un poco de esa agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Wow. Oye, uno mató 800 personas. Otro dice que se quedó peleando con David. A tal punto, escribe el libro de Crónicas, esta misma historia, pero en el libro de Crónicas dice que la espada se le quedó pegada a su mano. Fue tanto lo que peleó que la espada se le quedó aferrada a la mano y no se la podían soltar. Otro defendió un campo de lentejas de un ejército completo. Pero dice la Biblia que cierto día David estaba en la cueva de Adulam. Estaba escondido. Y él dijo, wow, cómo me gustaría beber del agua del pozo de Belén. Recuerden que David nació en Belén. Él cuidaba las ovejas de su papá en Belén. Él era oriundo de Belén. Y conocía ese pozo. Probablemente había tomado agua muchas veces. Y dice la escritura que él tenía sed de esa agua. Y los tres, dice la escritura, sin que David les dijese nada, se fueron y se metieron en el campo de los filisteos y sacaron de esa agua y se la llevaron a beber. Un vaso de agua. Ahora, yo estuve leyendo un poquito, escudriñando un poquito. Me gustaría compartirles algo antes de que el Señor les entregue lo que les tiene que entregar esta mañana. ¿Cuánto está listo para escuchar? A ver. Mira, yo estuve leyendo sus nombres, el significado de sus nombres. Usted sabe que en la tipología bíblica uno puede leer ciertas figuras y sombras de cosas, ¿no? Dice la escritura. Y nosotros encontramos cierta revelación en los nombres de algunos de los que la Biblia describe. El primero, Hasabim, significa en el primer lugar. O el primero, el que anda en todas. El que dice, yo voy. El que cuando, antes que David el rey dijera, no, cuente conmigo, yo voy, el primer lugar, el que está en todas. Amén. Abraza a tu hermano un momento, dile, tenés que andar en todas. Amén. Ahora usted puede decir, no, yo no estoy para andar en todas, yo no soy como él. Bueno, pero probablemente puedas matar 800 hombres entonces, ¿no? Porque él dice, esta andaba en todas. Hasabim. El segundo, Eleazar, Dios es mi auxilio. Wow. Dios es el auxilio, el nombre de Eleazar. Mira el tercero, Sama, Él oye, o Dios escucha. El cuarto, Abisai, el Padre existe.
El quinto en el rango, Benaía, Dios ha edificado. Y cuando tú te pones a escudriñar los nombres de los 30 valientes de David, todos tienen un sentido así. ¿Cómo es posible entonces que una persona que se llama Dios me ha edificado sea un proscrito de la ley? Sea alguien que está viviendo en una cueva, que probablemente haya sido desechado por la sociedad, o proscrito significa que la justicia lo busca para matarlo, para encerrarlo. Ellos huyeron con su familia, se están escondidos en una cueva, no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen nada, están escondidos porque alguien los busca para matarlos. ¿Cómo es posible que alguien que se llama Dios escucha está escondido en una cueva? ¿Cómo es posible que alguien que se llama el Padre sí existe está escondido en una cueva? ¿Cómo es posible que alguien que se llama el primer lugar resulta que está escondido porque no se siente que es el primero en el lugar? El primero es el último en esa cueva. Pero dice la Escritura que cuando David llega a la cueva de Adulam, comienza a inspirar a estos hombres. Comienza a generar en ellos fe de su llamado. Y les da la oportunidad de transformar su historia. Les da la oportunidad de cambiar su estrella, de cambiar su manera de cómo ellos miran sus vidas. Y les comienza a hacer creer que pueden hacer cosas mayores. Probablemente David se paraba dentro de la cueva y les decía: hey, Eleazar, Dios nos escucha. ¿Me está escuchando, no? Dios nos escucha. Pero ¿cómo nos va a escuchar el Señor?, decía él. Estamos en una cueva, no tenemos que comer, no hay luz, no tenemos nada, estamos escondidos en esta cueva. Ahora, qué grande tiene que haber sido esa cueva para albergar a tanta gente, ¿no? Yo no sé cómo era, pero quizás esa cueva se transformó en algo muy parecido a esto. Y todos vivían dentro de esa cueva, escondidos, proscritos de la ley. Y David comenzó a hablarle a cada uno de ellos el sentido del propósito por el cual habían nacido. Tú te llamas Dios nos escucha. Tú te llamas el primero. Tu nombre dice que Dios es nuestro auxilio. ¿Me están escuchando, no? Tu nombre nos dice que el Padre existe. Tu nombre nos dice que Dios nos ha edificado. Yo creo que en ese tiempo que estuvieron en la cueva, Dios comenzó a usar a David para hacerles cambiar su manera de pensar, para que ellos se diesen cuenta de lo importante de lo que portaban. Porque de alguna manera algo pasó en esa cueva, algo ocurrió. La Biblia no lo describe, pero lamentablemente para Saúl y para los filisteos y para todos los enemigos de Israel, los que entraron en la cueva no eran los mismos que salieron. Porque entraron personajes que no creían en lo que Dios había puesto sobre sus vidas, el propósito, el sentido de su nacimiento. Pero cuando salen valientes. El ejército más poderoso de la historia de Israel era el ejército de David. 400 hombres audaces y valientes. 400 hombres que eran capaces de enfrentarse con lo que fuera. Pero que dice la Escritura que habían de los 430 que eran sobresalientes. Eran terriblemente audaces, valientes. Pero de los 30 habían 3 que los sobrepasaban a todos. Uno de ellos se paró mientras todo el ejército huía y ese se quedó. Otro peleó junto a su líder mano a mano
Y mientras el ejército, mientras el resto del pueblo huía, él se quedó allí, al lado de su pastor, de su líder. Aleluya. Mientras escribía estas notas, oraba: Señor, mándame uno así. Una así, una que se quede con nosotros hasta la última. Y un tercero que se pone a defender la comida que queda. Amén. Hoy venían por las lentejas esto. No, dijo, aquí no pasa ni uno. Y se paró a defender un campo con lentejas. Porque hay algunos valientes que van a proteger la bendición de la iglesia. Van a defender lo que Dios nos ha dado y el esfuerzo de nuestro trabajo, nuestra siembra. Y cuando vengan a quitarnos la cosecha, va a haber uno. No necesito 400, me decía el Señor. Michael, necesitas a uno que se pare en la brecha a defender la bendición que Dios ha puesto sobre esta iglesia. Uno necesitas. Aleluya. Y cuando comencé a escribir estas notas, le dije: Señor, ¿cómo hago para traspasar esto a la iglesia? ¿Cómo le digo? Déjame, me dijo el Señor. Déjame yo hablar a la iglesia. Voy a usar tu voz, pero seré yo quien les diga lo que tienen que escuchar. Así que ahora quiero que abrace a su hermano un momento y dígale así: así dice el Señor. Estás en Adulam hoy. Quizás para ti tiene un sentido profético. Y hoy dice el Señor: has entrado en esta cueva como uno de estos 400, pero saldrás de esta cueva como uno de los valientes. Si alguien cree esto, levanta un aplauso poderoso. ¿No me entendió? Dije, un aplauso poderoso. 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 Aleluya. Entraste como un proscrito y saldrás como un valiente. Dice el Señor: yo te escogí para usarte para grandes cosas. Lo he dicho una y otra vez. Pero tiene que venir David a recordártelo. Y yo anoté aquí 4 cosas que les quiero compartir. Si usted me persigue, se las comparto rápido y espero que se claven. Escríbelas en las tablas de tu corazón, dice la palabra. Número 1. Un audaz nunca huye cuando llegan las crisis. Nunca escapas cuando llegan las crisis. Porque el primero de ellos, dice la Escritura, que mientras todos huyeron, él se quedó. Los primeros que escapan y que saltan de un barco cuando se está hundiendo, ¿sabe qué son? Las ratas. Mira la que está a su lado y dile: espero que no sea una rata. Espero que tú no seas una rata que está aquí con nosotros. Mira que a la primera crisis, a la primera tiempo de persecución se van a ir. Aleluya. Porque eso puede pasar. Gloria a Dios. El valiente persevera, se queda, se mantiene firme. El audaz no se conforma solamente con ser uno de los 400. Ya estoy dentro de los 400, estoy salvado. No, se dice: yo creo que puedo dar más, yo puedo dar una milla más, yo puedo forzarme un poco más. Yo quiero ser contado entre los valientes. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que un valiente necesita es compromiso. Compromiso. Y no es compromiso con la cueva. Compromiso con aquello a lo que Dios te llamó. ¿Cuál es tu llamado? El primero de los que se quedó fue Jasobín. El primero, dice, el más comprometido de todos. Ese tipo era comprometido. Tanto que su nombre lo llama en el primer lugar. Hay que pintar. Yo pinto. No tiene idea de pintar, pero él va a pintar. Oye, necesitamos evangelistas. Yo voy a evangelizar. Cuente conmigo. Oye, vamos a fabricar empanadas. Yo quiero fabricar empanadas. En el comodín de la iglesia. Eran todas.
Eso es compromiso. Eso es lo que pasa cuando alguien entiende que su llamado no es solamente a una pequeña isla en medio de la iglesia. No, yo solamente hago lo que me corresponde, no me meto para allá, no quiero problemas con hago lo mío. Entonces déjame ponerte en perspectiva. Estás dentro de los 400, pero ni pensar que vas a llegar a numerarte dentro de los 30 y ni hablar de los 3. Porque hay gente que es valiente y hay gente que es valiente y audaz. Y esos son los que Dios quiere usar. No cualquiera. No el que levante las manos más fuerte aquí o el que aplauda más fuerte aquí. No es el que grite más fuerte aquí o el que ore más sublime aquí. El que está donde las papas queman. El que está cuando todos se van es el que se queda. El que está más involucrado en todas las tareas y las áreas de la iglesia. Ese es el que Dios quiere usar. Y mira lo que dice la Escritura, te lo vuelvo a leer. Estos son los hombres, los más guerreros, los más valientes. El primero de ellos es Jasobín, el acnonita. Era el primero. Me encanta escuchar, porque una de las cosas que yo decía cuando era joven, cuando también participaba de Enciende, de estos movimientos de adolescentes, de jóvenes, yo andaba en todas. Mi esposa conmigo. Me recuerdo cuando el pastor decía, hermana Romina, ¿te acuerdas? Es que vamos a fabricar empanadas porque queremos comprar unos equipos para la iglesia. Listo, eso es todo lo que decían. Había que fabricar las empanadas, comprar las cosas, no sabíamos hacer las empanadas, después había que vender las empanadas, luego había que tomar las ofrendas de ese dinero que se reunía, ir y comprar los equipos y aprender a tocar la guitarra para poder ministrar. Y así fue como nos convertimos en líderes, y así fue como nos convertimos en los pastores de la iglesia. Porque tomamos la decisión de no solamente conformarnos con hacer lo justo, sino que ser el primero, la punta de una lanza, la punta de la lanza. Y a lo que el Señor quisiera enviar, los primeros en decir amén, heme aquí, éramos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy estás en esta cueva. Quizás, claro, tenemos mucha más tecnología que en aquel tiempo. Pero quiero decirte algo, iglesia. Dios quiere usar lo que puso dentro de ti antes de nacer. Dios colocó algo dentro de ti, algo poderoso. Y Dios está haciendo demanda de eso que Él te entregó. Él está diciendo, ahora quiero que lo pongas a mi disposición. Y tu actitud frente a esa petición de Dios, frente a tu llamado es, sí Señor, pero úsalo a Él primero. Es que, no sé, es como que el Arni tiene más experiencia en esto. No, es como que, no sé, que la pastora canta mejor que yo. O que el hermano lo hace mejor que yo. No importa. Yo tocaba la guitarra y era el peor guitarrista de la iglesia. Cantaba y era el peor cantante de la iglesia. Y los que conocen cuando yo cantaba, les pido perdón. Pero yo me paraba con mi guitarra de palo y me ponía a cantar. Yo no sé si Dios de misericordia derramaba su Espíritu Santo, pero algo pasaba. No me importaba y se reían. Después terminaba la reunión y me decían, oye, que te salió lindo el gallo. Cántale que le fuerte. Me acuerdo que se burlaban y me decían, y yo decía, no importa, para mi Señor lo hice. Y si es necesario me haré más vil, decía David, por causa de mi Señor. Pero era el primero a levantar la mano siempre. Todavía lo sigo haciendo cuando mi pastor dice, oye, queremos ya, listo, dale, cuesta conmigo. Ahí estoy. Todavía no digo ni qué hay que hacer, pero estoy levantando la mano. Empuja al que está a tu lado, empújalo un poquito así.
¡Hey! Dígale así: en el nombre del Señor, avíspate, despierta. Tienes que ser el primero. Alguien grite amén, por favor. El primero. Segunda cosa, los audaces no se desaniman porque los dejan solos. Aleluya. Mira, la Biblia dice que el segundo, Eleazar, se quedó con David mientras el ejército huyó. Imagínate, van todos ahí a la batalla, van todos, todo el equipo atrás, ¿no? 400 soldados van con él. Y cuando llegan a la línea de batalla, usted sabe cómo son las peleas antiguas, ¿no? Se ponían en una línea, los arqueros, después venía el batallón, los de caballo. David está ahí, y está Eleazar y está David, los dos. Y de pronto dice la escritura que miran para atrás y no hay nadie. Que han votado solos. Y me imagino yo que David miró a Eleazar y dijo: ¿y ahora qué hacemos? Lo que usted me diga, pastor. Si quiere que peleamos, peleamos. Si huimos, huimos. No, dijo David, el Señor está con nosotros, porque tu nombre significa Dios es nuestro auxilio. Aleluya. Así que nos quedamos aquí y Dios nos va a responder. Y dice la escritura que no llegaron ángeles, no llegaron carros de fuego, no vino un torbellino, ni un maremoto, ni un terremoto, ninguna cosa pasó. ¿Sabe lo que pasó? Que Eleazar se transformó en un león, que Dios le dio fuerza, tanta fuerza que tomó una espada, dice la escritura, y no se la podían despegar de la mano mientras él peleaba y peleaba contra el enemigo, codo a codo con su líder, con su rey. Y dice la escritura que mientras peleaban miraba y no había nadie. Nadie los ayudaba. No, esta no es la película de Corazón Valiente cuando vinieron los soldados. No, este está solo peleando. Y David y Eleazar luchando contra los enemigos, y los demás escondidos detrás de los árboles, ocultos tras los arbustos, mirando como su líder pelea. Y como el loco Eleazar está allí, que él lo mandó a meterse en este lío. Este tipo está loco, se está volviendo, como dicen algunos por allí, ¿no? Te estáis volviendo fanático. No, este se volvió, está fanático. Quiere pasar en la iglesia. Porque ellos no saben. Aleluya. Lo que ellos no saben es que Eleazar tiene un llamado de parte del Señor. Él es alguien que en su ADN sabe que Dios lo va a usar. Aleluya. Abraza al que está a tu lado y dígale: no te desanimes cuando quedes solo, porque Dios es tu auxilio. Si alguien cree esto, puede gritar un fuerte amén. Puede hacerlo. Los audaces no se desaniman, no les preocupa quedarse solos, no dependen de la fuerza de los demás, dependen de las fuerzas que Dios les da. Tercera cosa, los audaces protegen las bendiciones de Dios. Dice la escritura que uno de ellos, Sama, hermano del rey, era su hermano, dice que se paró a defender la bendición. Un campo de lentejas, pastor, pero un campo de lentejas, ¿qué significa? El campo de lentejas es el esfuerzo de los sembrados. Y dice que se paró ahí y empezó a pelear con todo el mundo, y nadie pudo pasar porque había una bendición que proteger. Y Dios me decía: hay valientes aquí que van a comenzar a defender la bendición de esta iglesia. Y para defender la bendición de esta iglesia, tú tienes que ser próspero. Y para ser próspero tienes que hacer las cosas bien con Dios. Y para hacer las cosas bien con Dios tienes que obedecer a lo que Dios te está llamando. ¿Sabe por qué? Porque el nombre Sama significa Él oye.
quiere decir que aquellos que tienen el llamado a defender el campo de lentejas son gente de oración, gente que ora, gente que está intercediendo, que está buscando a Dios, que está clamando a Dios, pidiéndole a Dios. Dios bendice a nuestra iglesia. Ahora quiero que toque el hombro que está a su lado. Tócale el hombro al de tu lado, tócale el hombro, toca. Y dile así: hermano, Dios te bendiga y lleve tus bendiciones a otro nivel, para que seas un agente de bendición y para que esta iglesia prospere, en el nombre de Jesús. Y la iglesia grita: ¡amén! Eso. Y está lo último, el cuarto punto: los audaces que cumplen el deseo del rey. Que cumplen el deseo del rey. Dice que David tuvo sed y dijo así: no dijo me tomaré una Coca-Cola, ojo, ni una Pepsi. Él dijo: ¿cómo me gustaría beber el agua del pozo de Belén? Yo sé que muchos piensan: el pastor está diciendo eso porque quiere que le cumplamos algún deseo. Pero yo no soy tu rey. Nunca hablé de mí. Siempre hablé de tu rey. Y tu rey se llama Jesús. Él es al que nunca debes abandonar. Él es al que nunca debes dejar de bendecir. Es Jesús. Y dice la Biblia que cierto día el rey tuvo sed, tuvo un deseo. Y escucha esto: solamente los que estaban lo suficientemente cerca del rey escucharon lo que él quería. No cualquiera. Los 400 a lo mejor andaban por ahí dando vueltas, preocupados quizás de algunos problemas que tenían, pero los 3 eran los más cercanos. Y él dijo vehementemente, dice la Reina Valera, la versión antigua, vehementemente dijo David: ay, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Y esos 3 se juntaron y dijeron: oye, nuestro rey tiene sed, pero no es cualquier sed. Tiene sed del agua que está en Belén. Oye, pero los filisteos, dice la escritura, que habían tomado Belén, habían fortificado, habían sitiado la ciudad. Nadie podía entrar y nadie podía salir. ¿Cómo iban a entrar estos hasta allá? No tengo idea cómo lo hicieron. La Biblia no describe detalles, pero dice la escritura que sigilosamente entraron en la ciudad y sin que se diera cuenta el ejército, fueron y sacaron agua de un pozo. De un pozo. Y con un vaso de agua salieron de allí. No tomaron oro, no tomaron ninguna de las cosas que podría humanamente un hombre desear. No tomaron nada. Ellos solamente fueron a cumplir el deseo de su rey. Y cuando sacaron el agua, escucha esto, y fueron y llevaron el agua hasta David, donde estaba David en la cueva. Y dice la escritura que David, cuando recibe la copa de agua, el vaso con agua, él dice unas palabras que me inspiran: no permita el Señor que la beba. Exclamó: esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. Y David los honró. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿tú sabes cuál es el deseo de tu rey? Está en la Biblia. David dijo vehementemente: ay, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Jesús tuvo las mismas frases. No quería agua, obviamente, pero dice que tuvo un deseo. Y ese deseo está escrito en el libro de Lucas, en el capítulo 12, verso 49. Y Jesús dice así: yo he venido para encender fuego en el mundo. Y cómo me gustaría
que ya estuviera ardiendo. Jesús tiene un deseo. Nuestro Rey tiene un deseo. Y los valientes de verdad cumpliremos ese deseo. Y el deseo de nuestro Rey es ver el mundo arder. Y no estoy hablando de fuego natural, estoy hablando de fuego del Espíritu. Él vino a encender una llama, un avivamiento. Él vino a encender cosas grandes en esta tierra. ¿Cómo me gustaría ver arder el mundo?, dice el Señor. Con el Evangelio, con la palabra, con la oración, con el mensaje del reino. Jesús tiene un deseo. Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Cómo me gustaría que estuviera ardiendo. Cuando leemos el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice que de repente vino el Espíritu Santo y los llenó de fuego. Y desde ese momento dice que Jesús les manda una orden a ellos, ¿no? Id y predicar mi evangelio a todas las naciones, bautícenlos. Bueno, Jesús da una orden en el capítulo 1, verso 8. Primeramente Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Así dice la Escritura. Pero del capítulo 1 hasta el capítulo 8 la iglesia no hace nada. Es en el capítulo 8 que la iglesia comienza a despertar, cuando viene la persecución. Ahí la iglesia despierta. Y tu Rey tiene un deseo. Quiere ver el mundo arder con el Evangelio. Y yo hago la pregunta, $1 millón. ¿Alguien me está escuchando aquí? Allá los que siguen la señal pongan amén si me están escuchando. ¿Alguien quiere cumplir el deseo de su Rey? Yo soy uno de ellos. Soy el primero. ¿Habrá otro valiente aquí? No estoy hablando de los valientes de David, esos ya murieron. Estoy hablando de los valientes de Cristo. ¿Hay algún valiente de Jesús aquí? ¿Algún audaz y valiente que esté escuchando lo que estoy diciendo? Que tu Rey, tu Señor no tiene deseo de beber agua. Él quiere ver al mundo arder. Le gustaría verlo arder en esta hora con el Evangelio, con el fuego del Espíritu Santo. ¿Hay alguno aquí? Tendrías que decir, aquí estoy, heme aquí. Pero para que el mundo arda, nosotros debemos arder primero. Y para arder necesitamos, hoy a la mañana, escucha esto, mira. Hoy a la mañana alguien me escribió. No lo conocía, me seguí por las redes sociales y me escribió. Y yo tengo la costumbre de responder siempre que alguien me pregunta cosas. Y alguien me escribió y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted no me conoce, pero quiero hacerle una pregunta. Bueno, dale. Me dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Yo le dije, te respondo con otra pregunta. ¿Qué es para ti el Espíritu Santo? Y él me dice, una persona. Dije, la tercera persona de la Trinidad, Dios hecho Espíritu. Sí, entonces pídele a esa persona que te llene de fuego. No pienses que el Espíritu Santo es una energía que flota. Es Dios hecho Espíritu. Pídele a la persona del Espíritu Santo que te llene de fuego. Y en ese momento serás lleno del Espíritu Santo. Y me pone, gracias, pastor. Qué bueno que usted me pueda responder esta pregunta que he hecho muchas veces y nadie me responde. Yo dije, la pregunta siempre está ahí. Y la respuesta también. Pídele al Señor. Pídele al Señor Espíritu Santo que te encienda de fuego para que puedas cumplir su deseo. Yo he venido para encender fuego en el mundo. Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Si hay alguien aquí que quiere arder en el Espíritu Santo, se tiene que poner en pie en este minuto momento. Ahí donde está en las casas también, póngase de pie en este momento. Si quieres ver el mundo arder, este es el minuto correcto. Es el minuto perfecto para que el Señor haga algo poderoso en tu vida. Y allí donde estás, quiero que levantes tus manos. Ser primero, nunca te olvides de eso.
Y el que la levanta más alta también. Es el primero. Y antes de que hagamos esa oración de fuego, quiero hacerte la pregunta: ¿recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Alguien oró alguna vez por ti? Quiero que repitas conmigo esta oración. Y que al terminar nuestra reunión, si es tu primera vez en nuestra iglesia y la primera vez que vienes a una iglesia cristiana, hay gente afuera que va a estar esperando para que tú le des tu nombre, porque queremos conocer tu historia y saber de ti. Y allí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Creo con todo mi corazón que resucitaste de los muertos para darme vida y vida abundante. Perdona mi pecado, recíbeme como uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Ahora los que quieran fuego, levanten su mano al Señor. Sé como un valiente audaz. Prepárate para enfrentar batallas y el Señor nunca te va a dejar desamparado. Porque si leíste esta historia conmigo, sabrás que al final de cada frase hay una frase que dice: y el Señor les dio la victoria. Y el Señor le dio la victoria. Y cuando el primero quedó solo, el Señor le dio la victoria. Y cuando Eleazar y su pastor quedaron solos, el Señor les dio la victoria. Y cuando Sama defendía la bendición, el Señor le dio la victoria. Siempre el Señor le dará la victoria a los valientes, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Así que levanta tu mano allí donde estás. Oh, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te ruego que tu fuego, que el fuego de tu Espíritu Santo, si hemos hallado gracia ante tus ojos, si tú crees que somos dignos de Él, si tú piensas, Señor, que podremos hacer cosas útiles con Él, en esta hora, Señor Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.